Hola chicos y chicas, mi nombre es Alexander Márquez, soy economista por parte del SPOL y cuando estaba cursando mi carrera brindé unas clases sobre introducción a la economía, matemática financiera y cálculo. La materia que más le daba problemas a los estudiantes era matemáticas financieras, entonces cuando yo era estudiante prometí que el día que me graduara y ya estuviera trabajando iba a comenzar a dar clases sobre esto y ponerlas gratuitamente en YouTube, y en eso estoy cumpliendo mi palabra en este momento. Entonces tenemos las tasas de interés compuesto. Muy bien, conversiones de tasas. La estructura de una tasa de interés compuesto es de la siguiente manera. Un X porcentaje, periodo 1, capitalizable, periodo 2. X porcentaje, periodo 1, compuesto, periodo 2. X porcentaje, periodo 1, convertible, periodo 2. ¿Qué quiere decir esto de X porcentaje? Que aquí les pueden poner cualquier porcentaje, puede ser un 2%, un 3%, un 5%, 10%, 20%, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier número. Este periodo 1 y periodo 2, ya lo vamos a ver, está aquí abajito de hecho. Eh, Nótese que hay tres palabras, ¿no? Capitalizable, compuesto o convertible, ¿sí? Normalmente, estas son las tres palabras que normalmente les van a dar para que se den cuenta que es una tasa nominal, que lo vamos a ver más adelante. También les pueden decir directamente que es una tasa nominal. Entonces, ¿qué significa esto de periodo 1? Significa es el periodo sobre el cual actúa la tasa de interés. Y el periodo 2 es el periodo de capitalización de la tasa de interés. Es decir, que puede ser que una tasa de interés me genere interés, digamos, mensualmente, pero que ese interés se capitalice anualmente. Es decir, que todo ese interés generado se adhiera al capital después de un año. ¿Sí? Entonces, el periodo 1 es el periodo sobre el cual actúa la tasa de interés y el periodo 2 es el periodo de capitalización de la tasa de interés. Entonces aquí tenemos los ejemplos, como bien les decía, entonces tenemos el 10% anual, capitalizable anualmente. Se dan cuenta, periodo 1 y periodo 2 son iguales. 12% anual, convertible trimestralmente. En este caso ya no son iguales, ¿verdad? De igual manera, el 2% mensual compuesta anualmente y el 3% trimestral compuesta capitalizable bimensualmente. Entonces aquí tenemos la tasa efectiva que está representada con una I. Cuando el periodo de la tasa de interés de la operación está dada en las mismas unidades de tiempo que el periodo de capitalización, es decir, que el periodo 1 es igual al periodo 2, a esto se le llama la tasa efectiva a interés compuesto, ¿sí? Entonces, en interés compuesto, una tasa es efectiva cuando su periodo 1 es igual a su periodo 2. Es decir, el periodo de generación de interés es igual al periodo de capitalización de dicho interés. A esto se lo conoce como una tasa efectiva. Entonces tenemos como ejemplos el 4,5% mensual capitalizable mensualmente, 12% anual convertible anualmente, 7% semestral compuesto semestralmente. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que si la tasa de interés es efectiva, se puede omitir la palabra capitalizable, compuesto o convertible y el periodo. Y, por ejemplo, podemos decir el 7% bimestral, el 15% bianual, el 8% semestral. Se dan cuenta que no tiene como bien lo dice arriba, ya no tiene la palabra capitalizable, compuesto o convertible, y no dice el periodo 2. Ya no es necesario, ¿sí? Ahora, esto también se le añade, si la tasa de interés es efectiva y es anual, se puede omitir también el periodo 1. ¿Se dan cuenta? 8%, 12%, 5%. Les pueden decir en un ejercicio que dichos pagos que tienen que hacerse es al 8%, ¿sí? Y no le dice nada más, no le dice periodo 1, periodo 2, no dice palabras claves que son capitalizable, convertible, compuesto. Ahí ya saben ustedes que esta es una tasa efectiva anual. Pero si le dice acá, como ejemplo, decimos 8% semestral, o 7% bimestral, 15% bianual, 10% anual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, en anual no, porque en anual ya sabemos que se puede omitir la palabra. De hecho, igual les pueden poner o les pueden omitir. Pero cualquier otro, ¿sí? Como trimestral, cuatrimestral, etcétera, etcétera, ahí sí les tiene que poner por lo menos el periodo 1, cuando es efectiva. Entonces ya vimos la tasa efectiva. ¿Qué pasa con la tasa nominal que les comentaba hace un momento? Entonces, cuando el periodo de la tasa de interés está dado en unidades de tiempo distintas a los periodos de capitalización, es decir, que el periodo 1 es diferente al periodo 2, que el periodo 1, recuérdense que era cuando se generaba el interés, y el periodo 2 cuando dichos intereses se capitalizaban, es decir, que formaban parte del capital. Cuando esto es distinto, se denomina tasa nominal a interés compuesto. Nótese también que la tasa nominal se denomina con J, mientras que la tasa efectiva, como vimos, se denominaba con la I. Entonces tenemos de ejemplo que es el 20% trimestral, capitalizable anualmente,
vemos que el periodo 1 es distinto al periodo 2, el 12% mensual convertible semestralmente, el 8% anual compuesto bimensualmente, ¿sí? Son periodos distintos. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las tasas nominales siempre llevan la palabra capitalizable y el periodo 2. Solo se cuenta el periodo 1, solo cuando el periodo 1 es anual se lo puedo omitir, ¿sí? Entonces tenemos el 10% capitalizable bimestral, 15% convertible bianual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es el 10% anual capitalizable bimestral y el otro nos quiere decir que es el 15% anual convertible bianual. Entonces, en conclusión, cuando tenemos una tasa efectiva, sabemos que si es anual, nos pueden decir solo el 10%, el 20%, el 30%, etcétera, 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 y nosotros sabemos que eso es el 10% anual capitalizable anualmente. Sí, es una tasa efectiva. Pero si fuera una tasa efectiva que tendría otro periodo que no sea anual, por ejemplo, mensual, trimestral, semestral, etcétera, etcétera, nos tiene que decir 3% semestral, 2% mensual, 5%, no sé, cada 8 meses, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando la tasa es nominal? Cuando la tasa es nominal siempre tiene que tener la palabra capitalizable, convertible o compuesto, o algunos ejercicios también suelen nombrarlo como a la tasa nominal de tal. Entonces ya uno identifica. Y la única palabra que se puede omitir cuando la tasa es nominal es el periodo 1 y que es la palabra anual, ¿verdad? Nosotros decimos que es el 10% anual capitalizable bimestral, el 15% anual convertible bianual. Muy bien, entonces una vez que ya vimos esto las tasas, en los ejercicios vamos a tener que transformar de unas tasas que nos dan a unas tasas que nosotros necesitemos o creamos que dicha conversión de tasas nos facilite la resolución del ejercicio. Entonces para esto nos sirven las tasas equivalentes, ¿sí? Entonces son aquellas que en condiciones diferentes, P1 y P2, producen el mismo valor a futuro a partir de un mismo capital y un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos una conversión de tasas en interés compuestos. Tenemos el X porcentaje, que ya sabemos que es cualquier porcentaje, periodo 1 y periodo 2. Entonces el periodo 1, periodo sobre el cual actúa la tasa de interés compuesto, lo que comentamos, y periodo para la capitalización de dichos intereses. ¿Sí? Este genera el interés y este capitaliza el interés. Muy bien, entonces para calcular este M, que ya vamos a ver para qué sirve, simplemente es dividir el periodo 1 entre el periodo 2. ¿Sí? 3% mensual capitalizable cada quincena. Pues aquí sería, si lo ponemos en días, como este mensual, ¿cuántos días tiene un mes? 30. ¿Cuántos días tiene una quincena? 15. Entonces 30 entre 15, 2 sería, ¿sí? Si fuera 3% anual, capitalizable semestral, entonces aquí en meses, ¿cómo sería? Periodo 1 anual en meses sería 12 y periodo 2 en meses, que es un semestre, 6 meses, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos la conversión de tasa nominal a efectiva. La tasa nominal ya sabemos que nos la dan y la reconocemos fácilmente porque nos dicen o que la tasa es nominal o nos usan la palabra capitalizable, compuesta o convertible. Y no es que nosotros podamos resolver cualquier ejercicio que nos pongan con dicha tasa nominal, sino que tenemos que convertir esa tasa nominal a una tasa efectiva. Entonces, dada una tasa nominal de un X porcentaje, periodo 1, capitalizable, periodo 2, se encuentra una tasa efectiva equivalente para el periodo 2, periodo de capitalización, mediante la siguiente forma. Entonces la estructura, como bien mencionamos, es un J porcentaje, o sea, un J igual a un X porcentaje, periodo 1, convertible, periodo 2. Entonces la fórmula nos indica que la I efectiva resultante de esta tasa nominal que nos han dado va a ser de la siguiente forma. La I efectiva va a ser en términos del periodo 2, es decir, si el periodo 2 es mensual, entonces la I efectiva va a ser mensual. Si el periodo 2 es trimestral, entonces la I efectiva resultante de convertir esa tasa nominal a esta efectiva, entonces va a ser en términos trimestrales, ¿verdad? Y va a ser de la siguiente forma. Sí, va a ser el porcentaje entre M, que era M, periodo 1 entre periodo 2. Ya lo vamos a ver en ejercicio. Tenemos nota, el periodo 2 será el periodo de la tasa efectiva, ¿sí? Lo que nosotros comentamos.